Vamos a continuar el día de hoy con un mensaje más de esta serie que hemos titulado Como en el cielo, así también en la tierra, ¿de acuerdo? Y tú recordarás que hemos venido diciendo al inicio de esta serie que el hecho de que como discípulos del Señor Jesús hayamos creído en la resurrección que Él tuvo, nos debe de llevar a verdades y a actitudes y a comportamientos más profundos, y no únicamente al hecho sobrenatural de que Él haya resucitado, ¿de acuerdo? O sea, por sí sola la noticia de que alguien hubiera resucitado debería de ser sorprendente, pero no basta con que tú y yo nos sorprendamos, tenemos que hacer algo con esa verdad, ¿de acuerdo? Entonces, si tú lo has podido notar a lo largo de la serie, lo que hemos intentado hablar, o Dios nos ha tratado de hablar, es como Dios ha establecido desde algunos de nosotros una conciencia de la eternidad, ¿de acuerdo? El hecho de que el Señor haya resucitado nos debe llevar a ver que esta es una verdad que se ha cumplido y que la verdad que sigue es que el Señor venga por su iglesia y que nosotros podamos estar en una eternidad con Él, ¿de acuerdo? Entonces, de una manera, esto debe ir transformando ese pensamiento que tenemos cuando fuimos enseñados por las caricaturas, como te lo dije, de que si yo voy a morir, voy a ir a la presencia de Dios y voy a estar eternamente en una nube, con una arpa, cante y cante, por la eternidad. O sea, esto no es todo lo que tiene Dios para nosotros, ¿de acuerdo? Lo que hemos tratado de ver a lo largo de la serie es cómo podemos por lo menos vislumbrar un poquito de lo que habrá de ser una eternidad. En una manera, la mejor versión de lo que tú y yo estamos viviendo en esta vida, ¿sí? Pero en una manera restaurada, ¿de acuerdo? Esto debe de ser tal vez complejo para nosotros, porque de momento sí podemos entender la promesa, podemos más o menos imaginarla, pero en un momento estamos viviendo una realidad muy diferente, ¿ok? Pero lo que hemos estado viendo es cómo ir pasando esa lucha de nuestra realidad presente a esa promesa. Eso es lo que hemos estado hablando a lo largo de estas semanas. Y lo primero que hablamos, que Dios nos enseñó, cómo pasar del dolor y de la decepción, ¿sí? Porque no es algo que tendríamos que estar cargando de aquí a la eternidad. Dios nos ha dado fuerza, nos ha dado lo suficiente. Podemos ver en el Evangelio de Mateo cómo el Señor dice que vayamos a Él todos los que estamos cargados y trabajados, porque Él nos haría descansar, ¿sí? Que lleváramos con Él su yugo. Es decir, un yugo, algo con lo que se puede compartir, el cargar algo. Y esto es lo que podemos encontrar en el primer mensaje, en una manera, es esa manera en la que podemos transitar del dolor y la decepción a una esperanza, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vimos la primera semana. La semana pasada, la segunda semana de este mensaje, también Dios nos estuvo hablando acerca de esas cosas a las que nos aferramos, aquellas cosas con las que nos afanamos. Incluso ha habido quien ha dicho, híjole, si va a venir el Señor, que se espere tantito porque todavía no he comprado mi casa, todavía ni me he casado, todavía no he terminado este proyecto, etcétera. Entonces nos afanamos y nos aferramos a cosas que nada tienen que ver con lo que Dios ha preparado y está preparando para cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Esas cosas donde decía el Evangelio de Mateo, donde se descomponen, pues sí, se descomponen, donde pueden ser robadas. Ese tipo de cosas no son las cosas que nos deben de atrapar el corazón. Nos enseñaba ese mensaje y ese pasaje de que a veces estas cosas ponen nuestro corazón contrario a Dios, ¿sí? Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y luchamos con esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros debemos de darnos cuenta que las cosas de esta vida deben de tener un valor diferente una vez que venimos al reino. Debemos de revalorizar las cosas. Debemos de, en medio de todo eso que nos angustia y nos preocupa, debemos de saber que Dios tiene el control, ¿de acuerdo? Y terminamos con un punto que tenía que ver cómo debemos de, al saber que las cosas deben de tener un valor diferente, al saber que Dios tiene el control, entonces debemos de cambiar el orden, la prioridad de las cosas.
No podemos seguir pensando que el reino de Dios nos lleva a ver las cosas con un valor diferente y seguirlas haciendo de la misma manera. Tenemos que hacer ajustes. De eso trató el mensaje, para poder pasar de la angustia, de la preocupación, a una vida confiada en Dios. ¿De acuerdo? Y bueno, el día de hoy nos toca ver un tema más. Y el día de hoy Dios nos quiere llevar a entender cómo podemos pasar de la injusticia a la justicia. Es otra cosa que tú y yo experimentamos y vivimos, ¿sí? Es fácil para nosotros voltear de repente alrededor o ver las noticias y llenarnos de videos, de tragedias, de cosas que ocurren diario y que nos parecen injustas, ¿sí? Pero pasan algunas cosas, ¿sí? Nos conformamos como si eso fuera parte de nuestra verdad y de nuestra realidad y decimos, pues ya, eso es, y punto. Ajá. Y asumimos que este presente tiene una injusticia todo el tiempo. Decimos, bueno, pues ni modo, aquí nos tocó vivir y así nos tocó vivir, ¿de acuerdo? Pero también tenemos la tentación de que con ello lo ignoremos. Decimos, bueno, qué difícil lo que está viviendo de injusticia alguien, pero bueno, no me tocó a mí, lo siento mucho, sigo mi vida. ¿Ok? Y entonces caemos en ese error y pensamos que simplemente lo que nos corresponde es esperar a que el Señor regrese. Y ya, ¿sí? Pero ese no es el compromiso al cual tú y yo hemos sido llamados. Una vez que hemos entrado al reino, que hemos descubierto el reino, tenemos que caminar de una manera diferente. Entonces es aquí donde el reino de Dios nos ofrece un camino diferente. El reino de Dios, ¿sabes una cosa? No ignora la injusticia, sino que nos llama a trabajar por un camino mejor, ¿sí? Hablar de injusticia va a depender de que pidamos a Dios lo suficiente para que podamos caminar en la justicia de Él ahora, no cuando Él venga, ¿sí? Como diría la serie, así como en el cielo, aquí en la tierra. ¿De acuerdo? Y vamos a ir, el pasaje que nos da un vistazo acerca de la eternidad, está en el capítulo 21 de Apocalipsis. Hemos estado leyendo algunas cosas, los primeros versículos. Y dice el apóstol Juan, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosa vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existen más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago todas las cosas nuevas. Entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Versículo 6 dice, también dijo, todo ha terminado, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales de la vida. Y esto tiene una correlación con lo que hemos alguna vez estudiado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 6, bueno, en el capítulo 5 inicia con lo que conocemos tú y yo como las bienaventuranzas. Y en el versículo 6 cita la cuarta de las bienaventuranzas y dice el Señor que Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Ahí está la promesa. En Apocalipsis nos habría de dar un agua de beber y va a ser gratuitamente, que tiene que ver con manantiales de agua viva. Y esto debe de estar en ti y en mí si nos acercamos. No solamente para la eternidad, sino desde ahora. Si tú eres de los que tiene hambre y sed de justicia, aquí hay un agua que el Señor tiene para darte a beber. Y yo voy a aprovechar esto para hacerte el comercial, para que tú puedas tener la idea completa de lo que vamos a hablar hoy. Te recomiendo que escuches el mensaje del 21 de mayo del año pasado, del 2023. Lo titulé, te va a costar trabajo si lo buscas en Spotify o en Facebook,
Lo titulé Barriga llena, corazón contento. Entonces nada que ver de primer inicio con lo que es los que tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad? Lo que pasa es que te darás cuenta en el mensaje que lo que traté de llevar es que muchas veces tú y yo dejamos de ver la injusticia en el momento en que estamos saciados. Porque, ¿sabes? A veces cuando hablamos de justicia, lo primero que a ti y a mí nos viene a la mente, la verdad es que justicia significa todo lo que sea bueno para mí. Mientras sea bueno para mí, parece justo. Cuando me empieza a afectar, entonces ya veo que esto es una injusticia. Y por eso es que el mensaje se titulaba Barriga llena, corazón contento, porque pareciera en una manera que yo no voy a sentir ni ver la injusticia si yo no estoy padeciendo. Porque para mí parece que todo esto es justo. Es justo, a lo más pudiera sentir una injusticia de decir, bueno, creo que merezco un poco más, pero mientras tanto, creo que es justo lo que estoy recibiendo. ¿De acuerdo? Entonces, te voy a invitar a que oigas este mensaje para que tengas la idea completa. Y voy a retomar un poquito con lo que terminamos la semana pasada. El Evangelio de Mateo en el capítulo 6, en el versículo 33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Entonces, la forma en la que terminamos la semana pasada es dándonos cuenta que tenemos que reordenar nuestras prioridades, que todo eso que nos preocupa ya no nos debe de preocupar, porque cuando tú y yo empezamos a poner el reino de Dios por encima de todo, entonces las cosas son añadidas. Pero dice, busquen por sobre todas las cosas el reino de Dios. ¿Y qué es en sí el reino de Dios? Bueno, lo que cerramos diciendo es que el reino de Dios significa amar a las personas por encima de las cosas. Tú y yo muchas veces cometemos el error de dar la vida por las cosas, aun cuando esto represente ignorar incluso a quienes más queremos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que valorar las vidas transformadas por encima de todo lo que podemos atesorar en esta vida. Concluimos que buscar su reino significa saber que Dios promete que va a proveer todo lo que necesitamos, no todo lo que queremos. ¿De acuerdo? De alguna forma Él va a desbordar en bendiciones en función de lo que Él quiere para tu vida dentro del reino. ¿Ok? ¿Y eso qué significa? Que tú y yo podamos vivir vidas confiadas, vidas así con las manos abiertas, viendo qué Dios nos puede entregar y dejarnos de preocupar. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que terminamos la semana pasada. Terminamos definiendo un poco de qué es vivir buscando primeramente el reino. Y ahora vamos a pasar qué significa y su justicia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a redefinir la justicia un poco, porque es muy difícil creer en la justicia de Dios cuando pensamos de una manera. Si Dios es justo, ¿por qué Él permite tanta injusticia? ¿De acuerdo? Y quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes alguna vez han hablado con alguien que no cree en Dios y te salen con esto? A veces yo creo que ese tipo de personas te dicen, si Dios existiera, entonces ¿por qué existe el mal? ¿Te han preguntado alguna vez esto? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué si Dios es justo? ¿Por qué si Dios existe? ¿Por qué existe el mal? Si Dios fuera bueno, ¿por qué deja que pasen las cosas terribles que vemos en este mundo? Sí lo han preguntado, ¿no? Alguna vez algunas personas con las que te acercas, ¿no? Por ejemplo, pensar en las guerras que vemos donde familias mueren, niños inocentes, donde hay personas que tienen que emigrar de una situación que nada tiene que ver con el propósito de esa guerra aparentemente, y tienen que dejar sus cosas, sus bienes, su vida, su trabajo, todo, por algo que nada tiene que ver con ellos. Refugiarse en otros países. ¿Cómo es que hay muchos crímenes, tiroteos, matanzas en escuelas, con niños que nada tenían que ver? ¿Cómo es que puede darse una mala distribución de la riqueza en donde vemos, por un lado, excentricidades,
No sé si viste por ahí circular en redes imágenes de Dubái y de todo esto que pasó con una aparente lluvia y cómo andaban trasladando autos de ultralujo y haciendo cosas verdaderamente, uno diría, ridículas, cuando volteas a ver imágenes de necesidad y carencia en otros lados y dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedes pensar en Dios, en su justicia? Cuando pasan todas estas cosas, ¿por qué Dios permite la injusticia y no hace nada? ¿Lo has preguntado? Bueno, vayamos un poquito a algo más personal, porque muchos de nosotros no solamente vemos lo que pasa en las noticias, también experimentamos, hablamos de nuestra propia vida. Yo mismo tuve la situación del accidente de mi mamá, una mujer, mi tía también, su gemela y seres queridos, y decir, iban de vacaciones, ni siquiera iban tomados, ¿por qué tuvieron que morir en ese accidente? ¿Por qué me tiene que pasar a mí si soy tan bueno? Estaba a una semana de iniciar lo que Dios quería hacer como nueva vida. Y yo decía, me voy a ir de vacaciones, voy a empezar a servir al Señor de esta manera. ¿Por qué una semana antes de todo esto tiene que pasar eso? Yo creo que tienes tus propias historias. Yo creo que te ha pasado en una manera experimentar estas preguntas. ¿Por qué me echaron de la empresa cuando yo realmente hacía lo que tenía que hacer? ¿Por qué cuando otros hacen lo que no deben de hacer, esos hasta les va muy bien? ¿Por qué siempre que me piden prestado no me pagan? ¿Por qué, por ejemplo, soy ignorado? No se me toma en cuenta. Podemos ir todavía un poco más fuerte y solamente tú lo conoces. ¿Por qué Dios no hizo nada cuando alguien me robó, cuando alguien me golpeó? ¿Por qué esos que hacen el mal están libres y andan como si nada? No hay justicia. ¿Por qué gente que comete crímenes de todo tipo puede andar como si nada? ¿Por qué mis padres o uno de mis padres me abandonó, me dejó, no quiso hacerse cargo de mí? Y yo creo que no nos alcanzaría ni el día, ni la tarde, ni toda la semana, quizás de estar hablando acerca de lo que vemos como injusticias, de lo que hemos vivido. Pero si tú y yo vemos la justicia desde nuestros propios ojos, nunca la vamos a entender, ¿sabes? Nunca. Pero a los ojos de Dios y a la luz de su palabra, podemos entender que no es que Dios sea injusto, sino que el hombre es injusto. El hombre es injusto. El hombre, a causa de su injusticia, se ha vuelto tan malo que ahora resulta que se espanta de lo que él mismo ha provocado. Así que la verdad es esta: el hombre es injusto. La injusticia que vemos no es causada por la insensibilidad de Dios, sino por la causa de la insensibilidad del hombre. Esa es la verdad. Toda la maldad que vemos no es porque Dios no sea insensible, sino porque el hombre cada vez se ha vuelto más insensible. Piénsalo de una manera: cada vez perdemos más la capacidad de asombro. Lo que antes nos parecía terrible e inimaginable. Yo me recuerdo cuando yo llegué a la ciudad de Querétaro, me acuerdo que llegué buscando el periódico para comprar una casa. Y de pronto tomé el periódico y lo que sería la nota roja, me acuerdo muy claramente de 3 noticias. Así en primera plana 3 caras, los malos. La primera era de un hombre que se había robado una bicicleta en una colonia. Yo que venía de la Ciudad de México, venía de ver, la última que había visto en donde trabajaba, es que habían secuestrado un microbús completo, se lo llevaron a la Jusco y abusaron de todas las mujeres que iban en él. Y llego aquí y dije, ¿es en serio que la primera plana se la lleva el que se robó la bicicleta? La segunda fue de un hombre
que había dejado una ropa en la tintorería y se fue sin pagarla. Lo andaban buscando. Y la tercera era un hombre que se había ido de su casa y no lo encontraban. Entonces, yo dije, ¿es en serio que esto es lo más grave que está pasando? Pero hoy día ni te platico porque seguramente no encuentro ni nada cercano a esas tres noticias. Y eso que estamos en Querétaro es mejor, dicen por ahí. O sea, te aseguraría que ya hay muchas cosas que suceden que ya no nos sorprenden. Si hubo un maltrato, dirían por ahí, si lo mataron de una cuchillada, no, ahora es ver de cuántas cuchilladas es el que conozco. Entonces hemos perdido esa sensibilidad, la humanidad. Cuando tú lees el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, nos espanta, y más en estos tiempos, ¿no? Está la guerra en Israel, y la gente está preocupada por la venida del Señor. Y no digo que no te preocupe. Y evidentemente se cree en muchos que han estudiado mucho mejor la escatología, que ese es un reloj profético, con muchas cosas que giran alrededor de eso. Y la gente está atenta, muy preocupada a la venida del Señor y preocupada por no sufrir y ver qué hay acerca de las doctrinas, si vamos a padecer tribulación o no, a ver cuál me gusta. Tal vez tú no te preocupes porque no conozcas acerca de estas doctrinas, pretribulacionistas, posttribulacionistas, en medio, que si va a haber rapto o no va a haber rapto. La verdad es que la gente le tiene miedo a la situación. Ya no le tiene miedo al infierno, sino a lo que pueda vivir. Y entonces atentos a qué dice Mateo 24, pero ignorando Mateo 25. ¿Sabes de qué habla Mateo 25? Básicamente tres temas principales. El primero, cómo debes de estar preparado, llenándote de la presencia de Dios, como esas 10 vírgenes, 5 que conservaban sus aceites, sus lámparas, anhelantes, esperantes, expectantes de que viniera el novio. Las otras 5, negligentes. Otra de las enseñanzas en Mateo 25 tiene que ver con los talentos. ¿Qué vas a hacer con los talentos? Es decir, mientras eso sucede y viene el Señor, déjate de estar preocupando si llega hoy o no llega hoy. Es qué vas a hacer mientras llega. Dios te ha dado talentos y por los cuales te va a pedir cuentas. Y la última cosa, el último gran tema, recordarás por una frase el tema. Dice, ¿y cuándo te dimos de comer y cuándo te dimos de beber? Dice, por cuanto lo hiciste con uno de estos pequeñitos, me lo hiciste a mí. Es decir, el tema de la misericordia. No solamente no estamos expectantes, no solamente no estamos utilizando bien nuestros recursos en esta vida para hacer su obra, para darlo a conocer, sino que además ya no estamos sintiendo misericordia. La gente está muy preocupada por la guerra en Israel, pero no está sintiendo nada por la gente que está padeciendo en esa guerra. Nada más temerosos de que ya vienen los tiempos. Pero no están sintiendo nada por cada hombre y mujer, judío o no judío, que está muriendo sin conocer a Cristo. ¿Ok? Y tú y yo no estamos yendo hasta allá, pero tampoco estamos haciendo nada aquí. Nos hemos vuelto insensibles. Y voy a definir un par de cosas para terminar los 3 puntos. ¿Alguien me puede ayudar? Murió mi reloj el día de hoy, no se cargó bien, pero no sé cuánto tiempo lleve en el audio, pero yo sé que muchos empiezan a dormir. ¿Cuán? Lleva 24, me quedan 20 minutos, pónganse bien listos, lo voy a hacer lo más concreto posible. Vamos a definir un par de cosas para entender la justicia, ¿sí? Primero que nada, ¿qué significa la palabra justo? La palabra justo que tú y yo tenemos en una buena parte de nuestra Biblia, en la palabra griega dikaos, perdóname la pronunciación, significa inocente, pero no el inocente, ese tipo de inocencia que concebimos como el que, pues es que no puede entender este tipo de cosas, ¿no? Cuando hablamos quizás de temas sexuales, decimos, es que es muy inocente, no sabe, como que todavía no conoce de estas cosas. No se refiere a ese tipo de inocencia, sino se refiere a esa inocencia que tiene que ver con alguien que no puede ser culpado por algo. ¿De acuerdo?
Es decir, alguien santo, apartado, alguien correcto, alguien equitativo o ecuánime. Eso es alguien justo. Entonces tú y yo, que compartimos la naturaleza de nuestro Dios, debemos de reflejar ser justos, una vida justa. En otras palabras, Dios en su naturaleza es justo y quiere y espera que nosotros podamos reflejar una naturaleza justa. Él es bueno, es nuestro Dios, y aunque muchas veces los hombres pensamos en engaño y en mentira acerca de nuestro Dios, Él sigue siendo justo. Aunque el hombre en una manera u otra venga y te trate de hacer ver todo lo malo, haciéndote creer que eso es derivado de un Dios malo, injusto, Dios es justo. ¿Sí? Hay una verdad que describe toda la Escritura, que Él es justo. Entonces todos los humanos somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Cuál fue el problema cuando el hombre pecó? Que esa imagen y esa semejanza la empezamos a desvirtuar. Y en una manera, tú y yo empezamos a redefinir lo que se entiende como una vida justa. ¿Sí? Empezamos a redefinir entre el bien y el mal de acuerdo a nuestra conveniencia. Y en una manera esto lo que va a provocar es que a costa de los demás, nosotros vamos a tratar de establecer la justicia. Como te decía, la justicia la entendemos como mientras sea bueno para mí, entonces es justo. No me importa si se vuelve algo por encima de los demás. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que la humanidad hoy día tiene por justicia, entiende por justicia. Pero desde el principio Dios estableció a través de su pueblo escogido una misión. Él eligió a Abraham y le dijo que sería el padre de muchas naciones, muchos que iban a reflejar la justicia y la rectitud de Dios a lo largo de la humanidad. Y entonces eso es lo que estableció a través de este deber, a través de su pueblo. Esta familia debía de caminar en rectitud y justicia. 2 palabras. Y la palabra hebrea para rectitud, seteca, se escribe de una manera diferente, se refiere a un estándar que tiene que ver con la manera en la que nos relacionamos entre nosotros. Esta rectitud debe de ser ese estándar de cómo tener relaciones correctas. Tú y yo caminamos en rectitud, es decir, caminamos de una manera que se conduce correctamente unos con otros. Es tratar de una manera a otros que son hechos a la imagen de Dios, de la forma correcta. Y así fue como Dios nos diseñó. A cada uno nos dio dignidad sin importar si eras hombre, si eras mujer, si eras de una nacionalidad u otra. Dios nos dio una dignidad. Entonces, esta rectitud tiene que ver con vivir de una manera con usos y costumbres que nos permitan mantener la dignidad del otro. ¿De acuerdo? Eso es rectitud. Y la palabra hebrea para justicia es mishnat. Y esto se puede referir en algunas partes de la Escritura a lo que sería una justicia retributiva. ¿Cuál es esta justicia retributiva? Es que si alguien robó algo, bueno, lo debe de reponer. Y eso pareciera justo. Pero mayormente el grueso del mensaje de la Escritura habla de una justicia que se refiere a una justicia restaurativa. ¿Y qué es esto de una justicia restaurativa? Es buscar a las personas vulnerables, de las que muchas veces se ha tomado ventaja por el pecado, y ayudarles. Esto regularmente se conoce como caridad, pero la manera correcta de verlo es que es mucho más amplia. Significa tomar medidas para abogar en favor del vulnerable y cambiar la manera en la que se encuentra para que no caiga en injusticia. ¿Sí se entiende esto? No es nada más recuperar parte de lo que perdió, sino hacer y obrar
en todas las formas para que el que sea más vulnerable pueda tener una condición igual de digna que los demás. Y fíjate qué dice Proverbios. Voy a dar básicamente 3 citas que quisiera que tomaras nota, no va a dar tiempo para ir a ellas, lo voy a leer en una versión Nueva Traducción Viviente. Y Proverbios capítulo 31, versículo 8 y 9, dice lo siguiente: habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos, garantiza justicia para todos los abatidos, sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. ¿Se entiende este concepto? Tú y yo interviniendo por los que no pueden hablar, por los que no se pueden defender, por los que ya cayeron, por los que están pobres o indefensos, y asegúrate de que se haga justicia. Es decir, haz todo lo necesario para que no sigan de manera desfavorable. Jeremías capítulo 22, versículo 3 dice: esto dice el Señor, sean imparciales y justos, hagan lo que es correcto, ayuden a quienes han sufrido robos, rescátenlos de sus opresores, abandonen sus malas acciones, no maltraten a los extranjeros, ni a los huérfanos, ni a las viudas, dejen de matar al inocente. Entonces te puedes dar cuenta del concepto de Mishnah, de este tipo de justicia retributiva. Fíjate qué dice el Salmo 146, versículos 7 al 9. Está hablando del Señor. Dice que el Señor hace justicia al oprimido y da alimento al que tiene hambre. El Señor libera a los prisioneros. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los agobiados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros. Cuida de los huérfanos y las viudas, pero frustra los planes de los perversos. ¿Te das cuenta? ¿A qué estamos siendo llamados? Oímos el tema de la injusticia y vemos una promesa de que un día será justo y decimos, qué bueno que venga a ser Él todo eso. Pero esto no se trata de que Él venga a hacerlo, sino se trata de que Él que habita en ti te mueva a hacerlo. Así como en el cielo, así en la tierra. ¿Te das cuenta? Ahora, la palabra hebrea para impío es rasha. Y significa culpable o errado. Significa alguien que maltrata a otro humano ignorando la dignidad que tiene como imagen de Dios. En otras palabras, no le importa que sea una creación de Dios, una imagen de Dios. Así actúa el impío. Si tú lees los Salmos, si tú lees los Proverbios, si tú lees Eclesiastés y se cita y se refiere mucho al impío, él se está comportando como alguien que no le importa la creación de Dios en la vida de otro. Y a veces, tristemente, el pueblo de Dios está caminando más como impío que como hijo de Dios. Cuando Dios pensó en su pueblo escogido, lo eligió para llevar un mensaje de una vida justa, una vida recta. Y es lo mismo que Dios está esperando de ti y de mí. No es que solamente conozcamos el concepto. No es que solamente estemos esperando que se nos retribuya. Está esperando que tú y yo provoquemos la rectitud y la justicia en esta tierra. Y como una ilustración en el Antiguo Testamento, el Señor nos deja ver lo que pasó con toda esa injusticia que vivió el pueblo de Dios cuando estuvo en Egipto. Humillación, maltrato, no se les tomaba en cuenta, cosas terribles. Tristemente saber, dicen que la parte más importante del Pesaj, o de la ceremonia que se tiene en la Pascua entre los judíos, los elementos que componen, algunos tienen que ver con experiencias para recordar, es para que no se les olvide todo lo que padecían en Egipto. Porque el problema quizás, o lo más importante, no fue sacarlos de Egipto, sino sacarles a Egipto del corazón. Y eso es lo que a ti y a mí muchas veces nos pasa. El problema no es que ya seamos salvos.
El problema es que no hayamos venido al reino de Dios. El problema es que no hemos querido dejar la vieja manera de vivir. Tú y yo queremos la bendición de Dios, la justicia de Dios, pero haciendo las cosas a nuestra manera. Entonces, la misma imagen que vemos de injusticia, Dios los liberó de ese rashá, de ese maltrato. Pero ellos cometerían el mismo pecado con los demás. Entonces, Dios tuvo que enviar muchos profetas, anticipándoles, advirtiéndoles. Muchos profetas que les declararan lo culpable que podían ser. ¿Por qué? Porque ya habían olvidado todo ese maltrato. Y tú y yo muchas veces demandamos justicia, pero hemos olvidado de dónde Dios nos rescató. Y ahora vamos a entrar solamente un par de conceptos para poder ir a los puntos. Es introducción al tema de la justicia. Y la carta a los Romanos en el capítulo 1, cuando tú lo lees, pasado el versículo 17, muy conocido, que se dice, porque el justo vivirá por la fe. ¿Sí? Y el 16 todavía más famoso, de mis favoritos, que dice, no te avergüences del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero del 18 en adelante empieza a describir una serie de aberraciones que la creación empezó a cometer, metiéndose hombres con hombres, mujeres con mujeres, desconociendo a Dios, etcétera. Empieza a traer toda una descripción por lo que resta del pasaje de Romanos 1. Y entonces uno dice, bueno, qué bueno es que yo ya no estoy entre esos, ya no estoy tan perdido. Y nos gusta hablar de la justicia y compararnos con alguien como Hitler, ¿no? No, hombre, sí, pues cualquiera. Al lado de Hitler, cualquiera es una blanca paloma. Incluso si nos ponemos un poquito más cercanos, decimos, bueno, por lo menos no soy tan pecador como el hermano. Y ya tenemos el nombre de alguien, o varios. Pero ¿qué tal si nos comparamos contra Jesús? ¿Cómo sales del examen? Entonces, el capítulo 1 nos habla de todos esos que andan de una manera que dices, bueno, hasta leerlo me quedo mal. Y triste de saber que es más real de lo que tú y yo creemos. Ahí léetelo, capítulo 1 de Romanos. Entonces nos ponemos como en el capítulo 2, nos metemos al capítulo 2. Y fíjate, voy a darle una lectura rapidísima a Romanos 2, no voy a irme mucho más. Nada más para que sepas de qué hablo. Romanos capítulo 2, versículo 1 dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrías evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? Y ahí me puedo seguir. Entonces, si no estás en los que hacen cosas bien terribles, estás en los que creen que no hacen cosas terribles. Y siempre he dicho, aquí no hay más que de dos sopas. Los pecadores que lo reconocen y los pecadores que no lo reconocen. Bueno, ahí están. Dos grupos. Eclesiastés 7:20 dice, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. No hay una sola. Romanos en el capítulo 3, más adelante, en el versículo 10 al 12, dice, como dicen las Escrituras, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y él lo que está citando el apóstol Pablo es el Salmo 14, versículo 1 y 2, o el Salmo 53, 1 y 3, que básicamente dicen lo mismo. No hay uno solo. Por si te crees muy bueno y crees que en esta vida has vivido una vida injusta, que la vida te debe y entre ellos Dios es el que te debe,
Tú y yo nos equivocamos. No hay en esta vida una vida injusta. Si hubo alguna vez una injusticia en la humanidad, esa ya sucedió en la cruz. Ahí sí se dio la injusticia. Bueno, si tú y yo seguimos leyendo la carta a los Romanos, lo que le sigue, versículos 21 al 31, nos va a llevar al Evangelio y nos muestra que Dios, por medio de Jesús, obró las dos cosas, rectitud y justicia. Es decir, que a ti y a mí nos puso en una condición de empezar a considerar la rectitud, es decir, la manera correcta de relacionarnos entre nosotros. Y la justicia, el vivir una vida consagrada a Dios, apartado, reflejándolo a Él. Y entonces ese mismo Evangelio ya nos ofreció una justicia que es por medio de Jesús, ¿de acuerdo? Entonces Dios nos declara a nosotros justos por medio de Él. Cuando no lo merecíamos, cuando tú y yo no queríamos rectitud ni justicia, Dios nos lo ofreció en Jesús. Entonces, tú y yo tenemos que vivir una vida radical, una vida que va a buscar, entre otras cosas, que los problemas de los demás empiecen a volver tus problemas. Una vida que no va a ser siempre fácil o no va a ser conveniente. Esto es lo que Jesús dijera en Mateo 22:39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo. Te llevaría a actuar en todo el tiempo pensando, yo lo haría porque tú lo mereces. Yo esperaría que alguien lo hiciera por mí. Ahí está la figura del hijo pródigo. En otras palabras, si merece un mensaje, estaría la figura del Salvador pródigo. Aquel que dejó a su padre para venir por ti y por mí. Aquel que dejó su herencia para meterse hasta los puercos por ti y por mí. Por hacernos regresar al Padre. El Salvador pródigo. Entonces voy a cerrar, no sé cuánto tiempo llevemos, pero voy a cerrar muy brevemente con 3 puntos. Y esto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Quiero que vayas conmigo. Mateo, capítulo 21. ¿Me puedes decir, Avi, cuántos minutos va la grabación? 3 puntos que quiero que te lleves para que entiendas mejor este pasaje. Del versículo 12 al 13 de Mateo 21. Vamos a ver el primer punto. Avi, no sé si lo puedes poner. La injusticia debe de provocarnos molestia. Ya no podemos andar por el mundo como hijos de Dios viendo la injusticia. No podemos ser ese fariseo que se pasó de largo. No podemos ser ese... ¿cómo se llama? El levita, que pasó de largo viendo la necesidad. La injusticia nos debe de provocar molestia. Dice el versículo 12 de Mateo 21, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: las escrituras declaran mi templo será llamado casa de oración. Está citando ahí a Isaías 56:7. Y dice, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Está citando a Jeremías 7:11. Jesús, ¿qué está haciendo? Está respondiendo a la injusticia en el templo, no ignorando, sino insistiendo directamente acerca de lo injusto. ¿Por qué era injusto lo que estaban haciendo ellos? Porque estaban utilizando los elementos que representaban la justicia de Dios, lo que los iba a regresar a los pecadores. Un pecador que no era justificado a través de los sacrificios se encontraba en desventaja de los que sí lo estaban. Entonces los que pecaban necesitaban llevar una ofrenda al templo y decir, yo me quiero poner a la par de los demás en su relación con Dios. Entonces tenían que llevar esto y había quien sacaba ventaja de ello. En vez de ayudarlos a acercarse, a ponerse a la misma condición,
en su relación con Dios, sacaban ventaja y les vendían. Les importaba el estar vendiendo, el estar cambiando. Había cambistas porque había gente que venía de otros lugares, traía otras monedas y en el templo necesitaban recibir la moneda que se usaba. Entonces, echaban ahí el cambio de monedas. Obviamente un tipo de cambio conveniente, ¿verdad? Esta injusticia en el templo provoca que Jesús se moleste porque ve que el templo ya no era el lugar de intercesión por la condición de las vidas y de las personas, vidas que no tenían un caminar recto. Se usaba el comercio por encima de esa necesidad de cambio en las vidas, de comprar la justicia y vender lo necesario para obtenerla. Eso es lo que está pasando ahí. Y tú y yo no podemos ignorar la injusticia. Lo que hacemos es entrar en la injusticia pidiendo un cambio en ese momento. Eso es lo que le molesta al Señor Jesús. El punto número 2, si tú estás tomando nota, la justicia debe de llevarnos a sanar a otros. A eso te debe de mover. Versículo 14 al 17 dice: los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y Él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban: alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús: ¿oyes lo que dicen estos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las Escrituras? Pues dicen: a los niños y a los bebés les ha enseñado a darle alabanza. Les has enseñado a darle alabanza. Está citando el Salmo 8:2. Luego regresó a Betania donde pasó la noche. ¿Te das cuenta? El Señor Jesús se mueve a compasión por aquellos desfavorecidos y los sana, se preocupa, los procura en el templo. ¿Y qué pasa con esos religiosos que estaban ahí? No estaban interesados en ellos. Por el contrario, al ver los milagros ni siquiera se inmutaron. ¿Qué fue lo que hicieron? Empezaron a decir: oye, ve estos niños. ¿Por qué los niños? Porque los niños en esa cultura, en ese momento, en ese tiempo, no tenían ningún peso lo que dijeran. Es decir, calla a estos niños, ¿no te das cuenta la tontería que están diciendo? O sea, estaban perdiendo de vista lo importante por no reconocer, en este caso, al Señor. Después de que Jesús interrumpe la injusticia, Él recurre a la sanidad. Ya no se aprovecha de los pobres y de los cojos, sino que Él los cuida. ¿Sabes? Todo el tiempo era un aprovecharse de los pobres, de los cojos, de los desvalidos, de los contaminados, de los enfermos. La justicia de Jesús no se trata de eliminar, sino de restaurar el cuidado de aquellos que son rechazados. Y tú y yo debemos de trabajar por una justicia que cuida a aquellos que a menudo son evitados. Los enfermos, los niños, los necesitados. Significa tomar medidas para abogar en favor de aquel que no está en las mismas condiciones, para cambiar su condición. No es nada más sentirte un poco mal, soltar un par de monedas y decir: pobrecito, cuánto siento que tú tengas que estar viviendo eso. Sino aquel que vive con una esperanza de decir: ahorita veo cómo te ayudo porque un día, ¿sabes? Un día esto no va a ser igual. Y esta es la verdadera inclusión. No esa de andar hablando de una manera que pueda hacer sentir a todos cómodos, con el amigue o el no sé qué. La verdadera inclusión. No es andar preparando nada más rampas o condiciones para aquellos que no pueden. Me llamó la atención, me decía una de mis hijas, que en la escuela donde estudia, en cada nivel, en los baños hay un baño especial para las personas de silla de ruedas, nada más que no hay elevador para subir en el edificio. Es así de sorprendente.
la manera en la que percibimos la justicia. Tercer punto, y con esto voy a terminar. La justicia debe de llevarnos a invertir en otros. No solamente te debe de incomodar, no solamente te debe de llevar a ver que otro sane, sino que tienes que invertir en otros. El Evangelio de Mateo en el capítulo 7, del 12 al 14 dice: haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que enseña la ley y los profetas. Se conoce como la regla de oro. Haz a los demás lo que quieres que hagan en ti. En esto se resume la ley y los profetas, dice la Escritura. Y el versículo 13 dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de una puerta angosta. La carretera al infierno, es decir, a la destrucción, dicen otras versiones, es amplia y la puerta es ancha. Y muchos escogen ese camino. Sin embargo, el acceso a la vida es muy angosto y el camino es difícil. Y solo unos pocos los que alguna vez, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Qué curioso que el Señor está hablando, después de hablar de esta regla de oro, de lo difícil que va a ser. Porque ya te dije, muchas veces va a ser difícil, quizás hasta ni conveniente. ¿Recordarás lo que hablamos alguna vez del pasaje del buen samaritano? El buen samaritano se detuvo sin importar el programa que tenía en el día, lo que iba a gastar, él tuvo que disponer de sus relaciones, etcétera, etcétera. Esa es la ilustración de lo que Dios está pidiendo. Y el punto de entrada a la justicia es cuidar a los demás como nos gustaría que nos cuidaran a nosotros. Es invertir en la humanidad, en los que a través donde a través Dios quiere que se manifieste. Esto es de lo que habla el capítulo final del Evangelio de Mateo 25. Tú y yo lo que deberíamos de estar haciendo antes de que el Señor regrese y nos vaya a encontrar haciendo su voluntad, no es estar aquí en la iglesia sentado, no es venir poner lo necesario para que nos reunamos, eso digamos que ese es lo mínimo indispensable para prepararnos, es salir y hacer la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Y con eso sí voy a cerrar. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traer ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos de ofrecer miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos de sacrificar nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? Y el versículo 8 dice: no. Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti, que hagas lo que es correcto. Justicia es la palabra. Que ames la compasión, misericordia es la palabra. Y que camines humildemente, es decir, humillado con tu Dios. Esas tres cosas son las que reflejan una vida recta y justa delante de Dios. Si tú y yo lo empezamos a vivir y a caminar, vamos a pasar en muchas áreas de nuestra vida de seguir viendo injusticia y empezar a ver un toque de la justicia de Dios. Entonces, para ti y para mí, recordar que en Apocalipsis 21:6 dice que al que tiene sed le dará manantiales de agua viva. Si tú tienes sed de justicia, Dios va a proveer lo necesario para que empieces a reflejar la justicia de Dios en esta tierra, en este tiempo. Y entonces, tú y yo tengamos lo suficiente para establecer su futuro reino desde ahora, y además vamos a poder ver cómo se cuidan los más pequeños, los vulnerables, los desfavorecidos. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes oportunidad, escucha el mensaje de mayo del año pasado que te dije, y vas a poder entender completamente lo que tiene que ver con la justicia que Dios quiere establecer.
Acuérdate, Romanos 8 está diciendo, toda la creación clama a una para que Dios venga a establecer su justo juicio sobre la tierra. A todos nos duele y nos debiera de doler, pero debiéramos de estar haciendo algo para que la justicia de Dios se manifieste ahora y para siempre en nuestras vidas. Amén.